Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a Camino Podcast. Mi nombre es Ezequiel, digo, para los que no me conocen. Estoy muy contento porque empezamos una temporada más del podcast. La verdad es que la temporada pasada me encantó. Y ya, yo sé, algunos me estuvieron diciendo que para cuándo íbamos a continuar la siguiente temporada del podcast. Y pues aquí estamos. Estoy muy contento. Mira, tengo más cosas que quiero decir, pero como yo sé que ya leyeron el título del episodio, ya saben quiénes me acompañan hoy. Entonces quiero darle la bienvenida porque también quiero hacerlos parte de la introducción del podcast y no quiero que nada más me estén viendo y están así como que muy quietecitos. Está con nosotros el pastor David Rice. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Ezequiel? Un gusto estar aquí contigo, con ustedes. Realmente es un privilegio. Muchas gracias. Muchas gracias, pastor, por venir. Y está con nosotros también el pastor Ismael Peña. Paz, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ezequiel? Muchas gracias por invitarme. Pues bien contento de estar aquí con ustedes. Estamos de manteles largos aquí con el pastor David, que está aquí con nosotros hoy. Bueno, mira, la verdad es que es curioso, digo, los planes de Dios son perfectos, ¿no? Como dice la Biblia. Es cierto. Pero tenemos aquí las personas, el que inició el podcast la temporada pasada y el que terminó el podcast la temporada pasada. El alfa y la omega, bro. Entonces, no somos eso. Perdón. Corta esa parte. Mira, aquí va todo. Aquí no hay cortes. Cual, ¿no? Aquí somos como en la iglesia. Somos, ¿qué somos? Natural. No, somos transparentes. Sin filtros. Aquí somos sin filtros. Bueno. Entonces, aquí va todo, ¿no? Okay. No, pero realmente o sea, son 2 episodios, los de la temporada pasada que marcaron el podcast. O sea, marcaron el inicio. Ya cuando invitaba a alguien ya decía, uy, pero como ya tenía que decirle, no te preocupes, no tiene que ser así de extenso como el del pastor Ismael, que fue una clase así de la vida centrada en el evangelio. Pero el último episodio, el de la predicación, la verdad es que fue con el que buenísimo. Todos se quedaron. Buenísimo. O sea, todos me empezaron a decir ¿qué fue eso? O sea, ese libro no lo conocía. Algunos que no conocían a Timothy Keller, no conocían acerca de la predicación, creían que la predicación era solamente para los pastores Así y predicadores. O sea, a mucha gente el libro les resultó súper revelador y les encantó. Y sobre todo tu experiencia de que, o sea, cómo llegaste al evangelio a través de ese libro. O sea, cómo tu comprensión de fue la herramienta que Dios usó para llevarme a ese punto. Sí, no, o sea, mucha gente dijo, ¿pero qué es eso? Entonces, la verdad es que esos 2 episodios y que ahora estén aquí los 2 juntos, y también esto es inédito en Caminos Podcast. El podcast empezó yo solo hablando, ¿no? Sí. La temporada 2 fue con un invitado y hoy estamos con 3 invitados, ¿no? Entonces, no, pues Ezequiel, la verdad, tú estás diciendo estas cosas, pero nosotros reconocemos que tú eres ese que tiene esa visión y preparación. Y lo que veo aquí con los libros que estás promoviendo realmente es una bendición al cuerpo de Cristo. Así que tú sigue adelante haciendo esto. Has pagado un precio, pero realmente yo creo que es el inicio de impacto en personas. A lo mejor el fruto no lo vas a ver luego, pero tú dale, mano, porque esto es muy necesario, muy bueno. Sí. No, muchas gracias. O sea, sí, yo sé que esto es sembrar el reino y hay cosas que no vamos a ver. Pero afortunadamente sí ha habido respuesta. Qué bueno. Y lo hemos visto. O sea, hay gente que me ha escrito. El otro día me escribió alguien de Colombia. O sea, la verdad es que esto lo hago más que nada como para la gente de mi iglesia, ¿no? O sea, así como la librería, por cierto, estamos en el local de la librería aquí en Mexicali, así que no estoy en Guadalajara, por si escuchan al pastor David Rice, no estoy en Guadalajara, él está en Mexicali, ahora él viene de visitante y estamos aquí en la librería y digo, como comercial, el que guste venir aquí al local, Camino Librería en Instagram, en Facebook, aquí nos puede encontrar, estamos abiertos varios días a la semana. Si nos buscas ahí vas a encontrar los horarios. Pero te decía que
he escuchado muy buenos comentarios del podcast. Digo, empezó así como la librería empezó como un proyecto para la iglesia, para venderse a la iglesia. Y en la gracia de Dios, esto ha crecido al tal grado de que estamos ahora en un local. Qué bueno. El podcast también yo pensé en la iglesia. Yo estoy pensando en la iglesia, la gente que conozco. Y qué es lo que necesita la iglesia. Pero también esto ha crecido a otros, pues a otros países ya. Qué bueno. Ya no veo en las estadísticas de Spotify que lo descargan en muchos países. Qué bueno. Y también ya no se escriben de otros países. Bueno, qué bueno. Yo quisiera testificar un poquito lo que Dios ha hecho a través de Camino Librería. Ha sido una herramienta, un recurso bien especial. Y recuerdo cuando Ezequiel me decía, pastor, Dios puso en mi corazón esto, comprar algunos libros, ponerlos ahí a disposición de los hermanos, venderlos a un superprecio, algo muy accesible. Y yo le dije, órale, va. O sea, me gusta la idea, ¿no? Ya después platicamos más profundamente y me decía, tengo el deseo de que así como Dios me ha ido edificando a través de tomar cierta literatura, suceda con mis hermanos. Entonces empezó como un proyecto muy pequeño, pero la verdad ha sido tanto impacto para la iglesia local. O sea, yo me gozo tanto de que nuestros jóvenes, las mujeres, los hombres constantemente están adquiriendo literatura. Nuestros grupos comunión son basados mucho en tópicos de los libros. Qué entonces, bueno. algo que nos estimulamos mucho al crecimiento en cuanto a estar estudiando y siempre las preguntas de ¿qué estás leyendo ahorita? ¿No? Excelente. Y cada vez que invitamos a alguien a la iglesia, vamos a la librería y escoge. Mi papá decía, Dios no premiará nuestra ignorancia. Entonces, creo, Ezequiel, lo que está testificando el pastor, esto es muy necesario. Sí, totalmente. Porque tu enfoque ha sido bendecir y edificar a la iglesia en los dones que Dios te ha dado a ti. Sí. Pero esto, como dices, pastor, de estar leyendo, de que la gente vea estos temas, está fortaleciendo al cuerpo de Cristo para que crezca, madure, profundice, las raíces vayan más profundo en la palabra de Dios y podamos alcanzar a más gente para Cristo. Esto, Efesios 4 nos enseña, ¿no? Que entre todos nosotros vamos a crecer en Cristo Jesús, ser más como Él. Sí, pero no. Aquí vamos a empezar otro tema, ¿eh? la verdad es que la librería ha encontrado su lugar. O sea, es que nació para la iglesia. Exacto. Y trabajamos muy en armonía o muy coordinados la iglesia y la librería. Qué bueno. O sea, los libros que yo traigo son pensando en la iglesia. Sí. Entonces, la iglesia se puede surtir de los libros que tenemos en la librería, tanto para los grupos comunión, o sea, los grupos de estudio, los grupos pequeños, se nutren también o pueden encontrar recursos aquí. Incluso cuando los grupos van a iniciar un estudio de un libro o de un tema que no tenemos, la librería se surte para eso. Entonces, la verdad es que yo estoy muy contento. O sea, yo estoy muy contento porque la iglesia está creciendo en eso. Sí, qué bueno. Y digo, la verdad estoy más asustado de lo que ha surgido aquí en el local, de que como otras iglesias ya vienen aquí a surtirse, o podemos ir a nosotros a eventos de otras iglesias. Es como que, oye, eso ya eso no me lo esperaba, pero vamos caminando en la voluntad de Dios y hacia el rumbo que Dios nos da. Excelente. Bueno, pero el tema de hoy no es en la librería, es el podcast. Entonces... pero va conectado con el tema que vamos a ver. Sí, totalmente. Creo que es parte del tema. Los dos se nutren uno del otro. Bueno, para los que este es su primer episodio o están... conociendo el podcast ahora en esta temporada, quiero comentarte la dinámica del podcast. El podcast, cada episodio tomamos un libro nuevo y hablamos de él. Ahora, esta nota es importante. No queremos hacer muy exhaustivos en todo el libro. Tampoco queremos citar el libro así, tal cual. Nuestra intención no es hacer un audiolibro. O sea, simplemente queremos hacer unas apreciaciones generales, qué nos resultó importante o cómo lo hemos aplicado nosotros a nuestra vida, el libro de cada episodio. Y en esta ocasión, como también ya pudieron leer en el título del episodio, vamos a leer un libro que es buenísimo. Yo no lo había leído, pero lo tenía en mi carrito de Amazon. Okay. Ya estaba ahí, listo, porque lo había escuchado muchas veces, recomendado muchas veces. Sé que es un clásico, sabía que era un clásico, ahora lo entiendo por qué. Y hoy vamos a
hablar del libro La lectura eficaz de la Biblia. Así es. Y está escrito por Gordon Fee y Douglas Stewart. Así es. Este libro es de Editorial Vida. Tenemos en nuestras manos la segunda edición, o sea, ya lleva varias ediciones. Y este libro está buenísimo, pero muy, muy, muy bueno. Yo les comentaba aquí a los pastores que este libro, o sea, me enchinó la piel cuando lo estaba leyendo porque creo que Dios sabe muy bien cómo hace, o sea, cómo va formando los planes. Así es. Y este libro está cayendo en una temporada buenísima en lo personal, sí, y en la iglesia, porque estábamos en un grupo en la iglesia, estamos comentando y estamos estudiando la Biblia y estamos utilizando algunos métodos. De hecho, estamos siguiendo el libro La Predicación Expositiva de David Helm. Pero muchas de las cosas que ese libro, porque es un libro muy corto, muy rápido, por eso lo estamos estudiando. Sí. Muchas de las cosas como las que no pone tanto énfasis o no explica tanto, este libro de la lectura eficaz de la Biblia es exhaustivo y lo deja súper claro. Entonces, a mí me encantó, pero bueno, como este libro lo sugirió el pastor David, quería preguntarte entonces a ti, ¿cómo conociste el libro? O sea, ¿cómo llegaste a él? O sea, ¿por qué lo compraste? ¿O cómo llegó a ti? ¿Y qué te pareció a ti así en primera impresión? Ok, hace más o menos unos 22 años, mi esposa y yo éramos pastores de jóvenes en una iglesia en California. Y uno de los hijos del pastor fue a un instituto bíblico y este libro fue el que le asignaron en su clase de hermenéutica. Okay. Entonces el pastor de este muchacho, o su papá más bien, mi pastor, le gustó el libro y me lo recomendó. Ese fue mi primer encuentro con el libro hace más o menos 20, 22 años. Y puedo decir algo, yo he crecido en la iglesia, pero este libro es uno de los 5 libros que más ha formado mi manera de pensar acerca de la Biblia y mi forma de estudiar la Biblia. No como un método, sino como... ¿Cómo te lo puedo explicar? La Biblia es el libro más importante de la historia. Y si es el más importante, deberíamos esforzarnos por entenderlo. Y todos somos estudiantes, pero yo no sabía, aunque había crecido en la iglesia, por dónde empiezo y cómo lo entiendo, ¿verdad? Este libro me ayudó. Me ayudó. Y te voy a decir cómo. No me ayudó dándome todas las respuestas. Me ayudó a saber hacer las preguntas correctas. Hay una gran diferencia. Buenísimo. Este libro no te da las respuestas. Este libro te enseña a hacer las preguntas correctas para que tú te conviertas en un estudiante de por vida de la escritura. Entonces este libro lo he usado como una especie de manual. Lo leí a primera instancia y posterior a la lectura en diferentes periodos he dado, por ejemplo, clases y uso este libro, los conceptos que he aprendido, porque lo que a mí me enseñó, lo que yo saqué de este libro es cómo estudiar la Biblia, y no me gusta el título, la verdad, porque el título te hace pensar que es un libro acerca de cómo leer la Biblia, como un método de lectura bíblica, nada que ver. Es un libro de cómo estudiar y entender las escrituras haciendo las preguntas correctas. O sea, cómo me acerco a la palabra y cómo la puedo entender y cómo puedo convertirme en un estudiante de por vida de este libro más importante que Dios nos ha dado. O sea, este libro tú lo empezaste a leer antes de comenzar tu ministerio como predicador o después, bueno, fue un regalo, ¿no? Pero te lo regalaron como una ayuda a ti como predicador o como cualquier creyente que se acerca y necesita entender la Biblia. Yo creo que tenía 1 año o 2 años predicando cuando recibí este libro. Entonces fue en mis primeros años de ministerio. Ahora yo creo que el que me introdujo al libro estaba queriendo ayudarme a crecer en mi conocimiento de las escrituras para ser un mejor predicador. Yo en ese momento quizás no lo entendí de esa manera, pero ahora ya lo entiendo. No sé si te contesté la pregunta, pero sí, fue en mis primeros añitos y me ayudó bastante. Es que creo que,
a mí me pasa y me estoy dando cuenta de eso, ¿no? De que a veces queremos empezar a entender la Biblia porque tenemos que predicarla. O sea, a veces estudiamos la Biblia para predicarla, pero yo creo que es un error. O sea, todos los creyentes necesitamos de la Biblia. Necesitamos entenderla, leerla y estudiarla para nosotros. Y para conocer a Dios. Sí, claro. Estudio la Biblia porque son las palabras de Dios y es lo que Dios nos ha dado para que lo podamos conocer. Entonces, bien dicho, ¿eh? Quería nada más aclarar esto. Me lo dieron en mis primeros años, pero en realidad el impacto real para mí fue años más tarde. Te voy a decir cuándo. Cuando empezamos a dar clases. Yo y otro amigo empezamos como una especie de instituto bíblico por extensión y viajábamos a diferentes ciudades y formábamos centros de estudio en las tardes para creyentes o los fines de semana. Entonces yo era muy... O sea, realmente te voy a decir cuándo aprendí todo esto. Lo aprendí cuando tuve que dar clases. Okay. Y cuando tuve que dar clases, tuve que sacar los libros y a ver, ahora sí voy a estudiar para poder enseñar a la gente a cómo estudiar la Biblia. Entonces, eso me ayudó bastante. Entonces, sí, así es. No sé cuál fue mi motivación al principio al leerlo, pero este tesoro ha sido un amigo por años, porque me ha ayudado. Y este es uno de los, ¿cómo puedo decir? Es como un manual que me ha acompañado en mi forma de pensar acerca de las Escrituras. Y he ido creciendo en ese entendimiento. Al amor de joven no lo entendí muy bien, ¿verdad? Pero ya con experiencia vas apreciando mucho y tienes que volver. Y ya cuando lo vuelves a leer dices, wow, ok, ahora sí entiendo, ¿entiendes? Después de darte unos golpes y cometer errores y decir tonterías. Ay, Señor, perdóname, cuántas tonterías he dicho. Y este libro me ha ayudado. Wow. No sé. Sí, creo que o sea, Dios es tan bueno y su gracia nos sorprende incluso redimiendo nuestras motivaciones, ¿no? Ay, a veces nos acercamos a Dios por una motivación incorrecta, pero Dios redime incluso eso, ¿no? O sea, el ejemplo del joven, el paralítico que llevaron a Jesús que rompiendo el techo, ¿no? O sea, por una necesidad física y Jesús le transforma su motivación o el acercamiento y le perdona sus pecados, ¿no? Sí. Lo termina sanando, ¿no? Pero creo que es algo que todos los creyentes experimentamos, como Dios va redimiendo incluso cómo nos acercamos en nuestras motivaciones. Y sí, muy de acuerdo. Bueno, para acercarnos ya al contenido del libro, creo que hay una pregunta. Ahorita lo dijiste, de si es el libro más importante, debemos esforzarnos en entenderlo. ¿Por qué tenemos que esforzarnos en leer la Biblia? O sea, ¿qué tiene la Biblia que necesita estudiarse? O sea, ¿por qué no es como otro libro que simplemente leemos y seguimos y ya? ¿Por qué necesitamos recursos como este? ¿O necesitamos de personas que nos expliquen la Biblia? Wow. Ayúdame, Pastor Ismael, con esto. Pero lo que se me viene a la mente es decir, no necesitamos libros como este porque la Biblia tiene todo lo que necesitamos. Pero sí nos ayudan libros como este. O sea, no es que yo necesite a fuerzas otras herramientas, si no voy a entender la Biblia. Porque lo que este libro me enseñó es que en la Biblia tengo lo que necesito para entender lo que dice la Biblia. Sí. El problema es todos los otros libros que se han escrito para decirme lo que dice la Biblia, pero con un tinte, quizá, vamos a decirlo, como una opinión de hombre. Este libro no me dio las opiniones. Este libro solamente me ayudó a dejar todas esas cosas a un lado y acercarme a la Escritura por lo que es la Escritura y aprender a hacer las preguntas correctas. Entonces, no sé si te contesté. En sí no se necesita, pero este libro, mira, me encanta lo que dice este libro, que lo que necesitamos es sentido común. Pero ¿sabes cuál es el problema, Ezequiel?
el sentido común ya no es tan común. No. Tenemos un montón de diferentes ideas. Sí. Pero este libro nos ayuda. Entonces no estoy tratando de glorificar este libro. Lo que necesitamos es bajarle a un sentido común, ¿verdad? Santo, inspirado, espiritual, para poder acercarnos a las escrituras. Lo que quise decir anteriormente es cualquier herramienta que me ayude a entender la Biblia mejor, pues yo necesito eso porque la Biblia la necesito. Sí, yo creo que lo necesitamos porque la Biblia es un libro que no fue escrito para nosotros primeramente. No somos la audiencia principal. Okay. O sea, cada libro, cada epístola fue escrita para una audiencia original. Fue escrita en idiomas distintos. Entonces, hay también la parte espiritual que la Biblia habla a nuestro espíritu, ¿no? Entonces, no es un libro como cualquier otro. Es un libro donde necesitamos la ayuda de Dios, la intervención de Dios para entenderlo y creerlo. Pero también juega parte esto de que decía al principio de no es para nosotros primero. Necesitamos hacer una interpretación de lo que estamos leyendo. Y aparte que la Biblia no es un libro, son varios libros. Así Okay. Es un compendio de libros. Es una biblioteca, ¿no? La palabra Biblia es de biblios, que son biblioteca. Y cada libro tiene una forma de interpretarse. Entonces, herramientas como este libro nos ayudan a hacer una correcta interpretación, o como decía el pastor David, hacer las preguntas correctas para extraer realmente la verdad de este libro. O sea, tiene que ver con la naturaleza propia del libro, ¿no? O sea, de hecho es algo que explica a los autores aquí del libro, que la naturaleza propia del libro es lo que... De la Biblia. De la Biblia, perdón. Es lo que dificulta. Pues no es como otro libro que fue escrito que somos contemporáneos, pues. Así sea, hay muchas cosas que nosotros no entendemos porque no vivimos. O sea, el Nuevo Testamento se escribió hace casi 2000 años. Pero el Antiguo Testamento se escribió hace miles de años atrás. Entonces hay muchas cosas que nosotros no vamos a entender porque no estamos en ese contexto. No usamos las mismas expresiones. Incluso la geografía ha cambiado. Así es. O sea, hay muchas cosas que no vamos a entender. Las medidas, los idiomas. O sea que la Biblia, digo, para los que no sepan, está escrito en 3 idiomas diferentes. Sí, y bien dicho. La Biblia es palabra de Dios y Dios... se ha dado a conocer a nosotros a través de sus palabras, de sus profetas. Y la lectura eficaz de la Biblia, este libro, nos enseña que la Biblia tiene estas dos naturalezas. La divina, ¿verdad? Que eso es palabra de Dios, pero dada en contextos humanos, con palabras humanas, ¿verdad? En lenguaje humano. Entonces, si yo no entiendo eso, no voy a poder apreciar la palabra de Dios. Algo que dice la lectura eficaz de la Biblia es que yo no puedo entender lo que la Biblia dice hoy si no entiendo lo que decía en su contexto original. Cierto. O sea, dicho de otra manera, no puede significar algo para mí diferente a lo que significó para la audiencia original. Un ejemplo. Hace muchos años estaba leyendo Apocalipsis y yo bien confundido y le pregunté a mi pastor, ¿cuál es su postura del Apocalipsis? Y él me dijo, gracias a Dios que no me dijo, no me dijo su postura. Él solo me dijo, pues yo creo que Cristo viene. Dije, ok, pero ¿qué de todo aquello? ¿Verdad? De las diferentes posturas. Y me dijo, ¿qué de todo aquello? Y me dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Imagínate que tú estuvieras sentado en una de las 7 iglesias como Éfeso y estás escuchando la lectura del libro que Jesús mandó escribir a esa iglesia. Estabas viviendo en un tiempo de persecución, ¿verdad? Estás en esa iglesia. Para ti, ¿qué hubiera significado en ese primer siglo escuchar esas palabras sentado en esa iglesia en esa temporada? Hasta que no entiendas eso, no podemos ver diferentes interpretaciones. Y eso me ayudó, porque es quizá una de las cosas que nos enseña la lectura eficaz de la Biblia, este libro, ¿no? Sí. Acerca de empezar a hacer las preguntas correctas sobre el contexto. A lo mejor yo no voy a saber todo lo que estaban viviendo, no lo voy a saber, pero el empezar a hacer esas preguntas me ayuda y me pone parámetros sobre lo que la Biblia no significa para poder también entender lo que sí significa. ¿Me explico? Sí. De hecho, lo que dijiste hace rato de cómo es cierto, no necesitamos la Biblia, ¿no? La Biblia
en sí sola, porque tiene esta naturaleza espiritual, como decía Ismael, necesitamos al Espíritu para ayudarnos a entenderla, ¿no? Ese es. Pero a veces somos muy dependientes, digo, para hacer rápido el balance, ¿no? De que estamos diciendo que se necesita este libro para entender la Biblia. No queremos decir esto. Es una herramienta útil. Exacto. Y algo que yo me he dado cuenta aquí en la librería, porque llega mucha gente nueva, sobre todo, que quiere una Biblia de estudio, porque quiere entender lo que la Biblia dice, ¿no? Entonces, dice, no, es que no le entiendo a la Biblia, necesito una Biblia de estudio o necesito una Biblia con una traducción más actual. Y me dice, es que no le entiendo y necesito, quiero una Biblia para entenderle. Entonces, yo le hago esta pregunta, ¿cómo estás leyendo la Biblia? O sea, ¿estás leyendo la Biblia solo o estás leyendo la Biblia en comunidad? O sea, alguien te la está explicando. Entonces, no, pues es que yo la leo solo. Le dije, bueno, pues es que la Biblia necesita a la comunidad también. Así es. O sea, la Biblia se lee también, o sea, se lee también en lo personal, obviamente. Y se vive. Y se vive, pero también se vive y se lee en la comunidad, se aplica en la comunidad. Entonces, a muchas personas, y yo sé que esto me hace un pésimo vendedor, pero les he dicho, tú no necesitas comprar una Biblia de estudio. Tú necesitas a alguien que lea la Biblia contigo y que le explique. Entonces, en ese sentido, este tipo de recursos, o sea, a lo mejor yo sé que no en todas las iglesias tenemos al pastor Ismael que nos explica la Biblia así tan bien. o en la iglesia Redención de allá de Guadalajara, está el pastor David que también nos explica la Biblia. Bueno, no todas las iglesias hay, pero gracias a Dios por recursos como como la lectura eficaz de la Biblia, donde nos ayuda y a lo mejor no es como esta no es la llave para entender la Biblia, sino es una herramienta. Es una herramienta donde otro creyente que ha estudiado, que tiene años en el evangelio y que ha estudiado, de hecho, o sea, Gordon Fee y Douglas Stewart son eruditos en el estudio de la Biblia. Así es. Ellos nos acompañan y nos muestran y es como ese acompañamiento de otro creyente que nos ayuda a entender la Biblia. Así es. Buenísimo. Y algo que mencionaste hace un momento, para entender la Biblia necesitamos, quizá lo dijiste en otras palabras, pero necesitas conocer a Cristo, necesitas ser salvo. Y lo que me encanta de estos eruditos es que ellos dicen, nosotros, a diferencia de otros académicos, nosotros creemos que la Biblia no solamente debe ser conocida, sino debe de ser obedecida. O sea, somos creyentes y queremos obedecerla mejor. Entonces, estas son herramientas que nos van a ayudar. ¿Sí? Recordemos lo que dijo el autor de Hebreos en Hebreos 1. Dios en tiempos pasados habló a nuestros padres por los profetas, pero en estos días nos ha hablado por el Hijo. En capítulo 2 menciona que personas que escucharon al Hijo de Dios anotaron y nos transmitieron estas enseñanzas. Esto es lo que tenemos en la Biblia, la comunicación de parte de Dios. Y estas herramientas como la lectura eficaz nos van a ayudar a hacer las preguntas correctas, a entender la naturaleza de las Escrituras para conocer mejor a Dios, pero para obedecerlo. Me encanta otra cosa que dice Gordon Fee en este libro. Dice, nuestro problema con la Biblia no es con las cosas que no entendemos. Es con las que sí entendemos bastante bien. Y ¿sabes? Herramientas como esta nos enseñan que, como este comentario que acabo de mencionar, sabemos que bíblicamente hablando, cuando uno lee y escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, nuestra capacidad para entender la Escritura incrementa. ¿Sí? Eso se llama oídos para oír. ¿Sí? Cristo mismo dijo, al que tiene más se le dará y al que no, lo poco que tiene se le quitará. Estaba en Marcos hablando del contexto de la parábola del sembrador, ¿verdad? Y él dijo, mirad cómo oís. O sea, presta atención a cómo estás prestando atención. En otras palabras, haz lo que te estoy diciendo. ¿Pero por qué lo dice? Porque conoce nuestra forma. Cuando yo recibo la palabra de Dios y la pongo en práctica y la obedezco, mi oído espiritual se afina. ¿Lo crees, Ismael? Sí, totalmente. Y mi capacidad para entenderla incrementa. O sea, la Biblia va ligada en su comprensión a mi obediencia a Cristo. Y por eso
necesito caminar con Dios para realmente entender la Biblia. Y estos libros nos ayudan en ese fin. Sí, yo creo que, o sea, todos vamos a estar de acuerdo en que debemos de obedecer y en... Así es. O sea, y es cierto eso que dice Gordon Fee aquí en el libro de que nuestro problema es con lo que entendemos, no con lo que no entendemos. Pero, bueno, me voy a adelantar a la pregunta porque Dale. quiero hacer una pregunta anterior. O sea, yo creo que el problema está cuando tenemos varias o todos tenemos varias interpretaciones de lo que significa algo. Entonces, o sea, porque si al final tenemos que obedecer, ¿no? Conocer a Jesús y obedecerle. Bien dicho, Pero al final todos tenemos diferentes maneras de llegar ahí, ¿ok? Sí. Y la clásica que se escucha mucho afuera. No, pues cada quien su interpretación. Sí, mi verdad, ¿no? Cada quien tiene su verdad. La Biblia no tiene 1000 diferentes sentidos o significados. Entonces, antes de llegar a esa parte, o sea, primero tenemos que entender, y eso fue lo que dijimos al principio, lo que se dijo al principio, de que debemos entender el sentido, lo que la Biblia quiere transmitir, ¿no? Eso. O sea, antes de empezar a desbaratarnos en las diferentes aplicaciones, hay que entender lo que la Biblia quiere decir. Yo sé que para algunos este es un concepto nuevo, para algunos no, pero esto es lo que le llaman la exégesis. Sí. Entonces, ¿nos podrías explicar un poquito así a grandes rasgos qué es la exégesis? Bueno, ayúdenme aquí si fallo en esto, pero exégesis es entender lo que entendieron los primeros oyentes. ¿Ok? Hermenéutica o aplicación es construir ese puente y aplicarlo a mi contexto hoy. Sí. Dicho de otra forma, entender lo que entendieron los primeros oyentes. ¿Sí? O sea, no sé, si estoy leyendo 1 Corintios, necesito esforzarme lo más que pueda con las preguntas correctas y el estudio correcto y para entender lo que la audiencia original de Corinto entendió cuando Pablo les escribió esa carta, para entonces poder entender y aplicar hoy en día lo que significa eso. ¿Es correcto? Totalmente de acuerdo. Y creo que parte de esa exégesis es también ser fiel al texto, ¿no? Sí. O sea, definitivamente el problema es que, como decía Ezequiel ahorita, todos podemos decir que tenemos una interpretación de dicha cosa, pero realmente la Biblia dice una cosa sobre ese texto. Así es. Tenemos que ser fiel a ese texto y hay herramientas para llegar a una correcta exégesis. Bien dicho. Algo que siempre me gusta recordar es que el texto tiene una sola interpretación, pero muchas aplicaciones. Eso sí, en las aplicaciones puede haber muchas. Excelente. Pero la interpretación es una sola y tenemos que ser fieles al texto. Creo que a veces corremos el peligro, en el caso de las personas que predicamos la palabra, de enseñar algo de la Biblia o enseñar la Biblia. Es diferente. Porque de repente usamos la Biblia como un apoyo para lo que yo quiero decir o lo que yo creo que dice. Sí. Pero otra cosa muy distinta es serle fiel al texto. Para decir lo que quiere decir el texto. Y lo sufres porque a veces no es lo que tú quieres decir. ¿Verdad? A veces va inclusive a meterte en problemas con personas, pero es serle fiel a la palabra y creer que la palabra tiene el poder para convertir el alma, como dice el Salmo 19:7. La ley del Señor es perfecta que convierte el alma, ¿no? Así es. Entonces, o sea, el primer paso, ¿no? Para... o sea, es que estoy hablando con predicadores, entiendan, ellos lo van a llevar mucho a la predicación, pero para los que no son predicadores, ¿no? Que quieren leer la Biblia para entenderla. O incluso, o sea, no son predicadores, me refiero a los que se paran en el púlpito, en la iglesia, pero sí son papás y tienen que explicarle a sus hijos. De hecho, no sé si lo saben. Cuando se pregunta cuál versión es la mejor, ¿saben cuál es? La versión de mamá. Okay. Ella es la que da las mejores explicaciones. Sí. Síguele, perdón. Esa no se vende. No. Esa se encuentra en casa con la mujer que ama a Dios y sigue las escrituras. Pero yo he escuchado las interpretaciones que da mi esposa a nuestras hijas y me quedo asombrado. O sea, no hay comentarista que supere esas explicaciones tan sensatas a nuestras hijas. Es que conoce la audiencia. O sea, ninguna otra versión conoces. O sea,
conoce a la audiencia, al lector que va a leer ese comentario, pero es ahí, Ezequiel. Ajá, sí. Fíjate, aunque no se use esta palabra, ella está haciendo una buena hermenéutica. Sí. ¿Verdad? Sí. Y no es solo para el que se para en el púlpito, entre comillas. Es para todo creyente que transmite la verdad de la palabra a otro, sea su hijo, sea otro. Yo creo que ese punto es buenísimo. Tenemos que romper y quitar la idea de que prepararte para estudiar y entender la Biblia es solo para predicadores y pastores. Es para ser un cristiano en este mundo perdido. Claro. Excelente. Sí, entonces, digo, hago la aclaración porque escuchan a los predicadores ya rápido queriendo aplicar. Siempre quieren hacer eso. Pero estamos en la parte de la exégesis, ¿no? O sea, estamos hablando de lo que... De entender el significado del texto, ¿no? Y hace rato mencionaron, Ismael mencionó que uno de los retos de entender el significado, es decir, hacer la exégesis, extraer del texto, no imponer en el texto nuestro criterio o no imponer en el texto lo que nosotros queremos que diga o necesitamos que diga, porque a veces... O sea, a veces lo vemos como que muy malo, como si alguien muy malvado quiere meter, pero realmente, o sea, puede ser un pastor que tiene un problema en su iglesia y necesita dar algo y de buena fe quiere meterle un mensaje al texto, pero, o sea... Usarlo... Sí, o sea, no solamente, o sea, porque a veces lo queremos poner como en el lado de los malvados, como que, entonces lo separamos de nosotros, sí. Y cuando pasa con un pastor que es fiel o es bueno o que quiere hacer su mayor esfuerzo, entonces ahí no observamos cuando alguien hace una exégesis, ¿no? O sea, lo contrario, que quiere meter, pero bueno, el punto es que queremos extraer el mensaje del texto para decirlo. Nada más lo que quisiera hacerles esta pregunta. Ya mencionaron algunas observaciones o criterios que hay que tener para hacer una correcta exégesis, como entender que la Biblia no fue escrita para nosotros. O sea, no está pensando en cristianos del siglo XXI, sino cristianos, el Nuevo Testamento del siglo I o el Antiguo Testamento, pues todavía más anterior. Exacto. O sea, ¿qué otras consideraciones creen que debemos tener al acercarnos al texto para entender su significado original? Pues yo menciono dos cosas y no sé si quieres añadir algo, Ismael, pero contexto histórico y contexto literario. ¿Qué significa eso? Voy a hacer preguntas. Hacer preguntas acerca de la audiencia. ¿A quién se escribió? ¿En qué momento se escribió? ¿Qué estaban viviendo? ¿Qué estaban pasando? Por ejemplo, Éxodo se escribió para los israelitas cuando salieron de Egipto. ¿Cuándo? Cuando estaban en el desierto. ¿Qué es lo que estaban viviendo? O sea, hacer preguntas nada más. A lo mejor no sabemos la interpretación, pero exégesis es hacer preguntas acerca de lo histórico y de lo literario. Lo histórico es quién lo escribió, cuándo, por qué, en qué tiempo, qué estaba pasando, etcétera, etcétera. O si estoy leyendo, no sé, Filemón, ¿verdad? ¿Quién lo escribió? ¿Pablo? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo? Ese es contexto histórico. Contexto literario es, y esto cualquier persona lo puede hacer. ¿Qué dicen las palabras? ¿Cómo las dicen? ¿Qué dice antes? ¿Qué dice después? Por ejemplo, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo aventarme de ese edificio porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿cuántos sabemos, por sentido común, que no significa que me voy a aventar de un edificio porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Son temas de exégesis. Sé que me brinqué a la aplicación, perdón. Pero contexto literario significa qué dice antes y qué dice después. Pablo dice, sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, sé confiar y caminar con Cristo cuando no tengo dinero y sé confiar y caminar con Cristo cuando tengo mucho dinero porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está hablando del dinero, está hablando de mi situación económica, está hablando de la escasez. Entonces, para poder interpretarlo correctamente, necesito hacer preguntas literarias. O sea, ¿qué dice antes y qué dice después?
así de muy sencillo. Y preguntas sobre la historia. ¿Quién lo escribió? ¿A quién se lo escribió? ¿Por qué se lo escribió? Eso para empezar. Creo que Buenísimo. sería donde yo empezaría, no sé. Buenísimo. Bueno, yo creo que también hay un elemento que nos puede ayudar mucho, que es la línea melódica. La línea melódica es aquello que nos muestra, por ejemplo, en una epístola, Gálatas, por ejemplo, lo que estamos estudiando en la iglesia, qué tema es, ¿no? O sea, y cómo, en qué sentido el autor estaba hablando a esa audiencia. Estaba muy alegre, eufórico, estaba triste, estaba molesto, estaba preocupado. En el caso particular de Gálatas es una carta de exhortación, porque los Gálatas que habían empezado abrazando y creyendo el evangelio de la gracia se estaban volviendo a las prácticas del judaísmo, a la cuestión de Legalismo. el legalismo, perdón. Entonces, el sentido de la carta, o la línea melódica, es una carta donde Pablo está preocupado por ellos como un papá por sus hijos, y entonces cuando les escribe cosas como Gálatas insensatos, estoy sorprendido de que tan rápido se hayan vuelto otra vez al legalismo. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los fascinó? Exactamente. Entonces, esa es la línea melódica que nos ayuda a entender un poquito realmente cuál es el sentido de la carta, ¿no? Y creo que es una herramienta importante. Otra sería la estructura de los pasajes, qué es lo que se está diciendo, y la estructura generalmente nos va a revelar el énfasis, ¿no? del texto, y el énfasis del texto es lo que nos lleva a hacer también una buena aplicación de eso. Excelente. Sí, la línea melódica viene siendo como el humor, ¿no? Como Pablo, en ese caso de Gálatas, está escribiendo, o sea, ¿cuál es el tema general de toda la carta, ¿no? O sea, como para entender, porque tendemos a hacer eso que dice el pastor David, sacar como desencajar cierto pasaje de un libro para decir algo que en todo el libro no había dicho. Entonces, pero cuando entendemos ahí se forman las sectas. Sí, cuando hacemos ese análisis, el otro día estábamos platicando en el grupo que tenemos donde estamos estudiando y estábamos quedando en cuenta de que, o sea, estudiar la Biblia requiere tiempo y esfuerzo, o sea, pero a veces, y eso lo mencionamos en el episodio pasado, estamos muy acostumbrados antes a sacar esa texto de el pan diario, ¿no? O sea, sacar un texto así como que random. Ajá. Y ok, ya leí la Biblia, ya leí este versículo. ¿Quién sabe de qué estaba hablando? ¿En qué sentido? Pero ahí todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. De ese texto, de hecho, dicen, todo lo puedo en Cristo que me Filipenses fortalece 4:13. De tanto que se ha echado ese texto. Exactamente. Güey. Entonces, el trabajo de hacer exégesis, de entender ese significado original, o sea, requiere tiempo. Sí. Pero algo que me gusta mucho como Gordon Fee termina ese capítulo donde habla de la exégesis de las epístolas, es que cuando termina el capítulo dice, ven cómo no necesitamos, o sea, herramientas extras aparte de lo que aquí está. Exactamente. O sea, porque él habla de todo el contexto histórico, o sea, entender el contexto histórico, no. Ajá. Obviamente podemos ir a una Biblia de estudio, un comentario y entender dónde estaban las iglesias de Galacia, de qué significaba todas esas cosas, pero si leemos el texto podemos darnos cuenta en el contexto histórico, es decir, qué estaban pasando, o sea, cuáles son las razones por las que Pablo escribe la carta. Exacto. O cualquier otro autor. Fíjate que qué bueno que lo mencionas. Una de las cosas que dice aquí este libro, La Lectura Eficaz, es que una de las muy buenas maneras de estudiar la Biblia es leer un pasaje completo en una sentada. Si es muy largo, pues en 2 o 3 sentadas, pero leerlo 2 o 3 veces. ¿Qué significa eso? Gálatas, por ejemplo. Yo quiero entender Gálatas. A lo mejor hay un versículo que no entiendo. La mejor forma de entender ese versículo es leer todo el libro. Sí. Y darle 2 o 3 leídas en una sentada.
los 6 capítulos, pero con calma, con el teléfono apagado o en vibrador. Sí, o sea, voltea el teléfono, no estés mirando, no te distraigas, siéntate con un café, ¿verdad? Pero siéntate y lee lo que dice. Y haz preguntas y medítalo, mastícalo. Salmos 1 habla de bienaventurado aquel que no, ¿verdad? Se sienta, anda con los malos, pero que sí se deleita en la ley, en la palabra, y medita en ella de día y de noche. Esa palabra meditar está hablando de masticar, como los animales se llaman rumiantes. Sí. Ajá, que mastican, tragan y vuelven a masticar varias veces. La Biblia dice que la mejor forma de entender y obedecer la Biblia es leerla y masticarla, rumiarla. Algo que empezamos este año con la iglesia. En vez de ofrecer y animarles a un plan de lectura bíblica, simplemente compramos unos cuadernos, pusimos Salmos 1 al frente y dijimos, queremos invitarte a que leas algo. Si no tienes el hábito, comienza con algo. Comienza con un capítulo, comienza con medio capítulo, comienza. Y nada más anota algo que te llame la atención. Un versículo, no tus pensamientos, no tus observaciones, no tus deseos, tus sueños, no. Nada más anota un versículo y dale vueltas en la cabeza durante el día. Buenísimo. Y el siguiente día empieza. Y si un día fallaste, no te condenes, nomás continúa el día siguiente, ¿verdad? Anota algo, pero lea algo. Entonces creo que esto nos ayuda a simplemente leer el pasaje, no extraer el versículo favorito, no, leer el pasaje, leer todo el libro. Wow. Justamente iba a preguntarte, o sea, yo creo que herramientas como los devocionales son buenas. Pero traen condenación también. Sí, y depender de eso va a generar que nosotros como cristianos nunca tengamos un contacto profundo con las escrituras, porque siempre vamos a estar extrayendo ciertos pasajes que a veces ni siquiera están bien interpretados. Y creo que de repente la iglesia de hoy depende mucho de los devocionales. Sí. Y no quiero condenar a alguien que lo hace, ni tampoco decir que son malos, pero yo creo que a los que están escuchando esto ahorita, si tú has estado teniendo contacto con la palabra solo a través de devocionales, usas la app que es buenísima de YouVersion, pero solamente ese es tu contacto con la Biblia. Dios quiere llevarte a más. Exacto. Y eso que ustedes están haciendo en la iglesia me vuela la cabeza. Es buenísimo que tengan un contacto directo con las escrituras, porque hay poder ahí. Y el Señor, el Espíritu, te va mostrando y te va dando entendimiento sobre lo que tienes lo que realmente es la escritura, ¿no? Entonces, buenísimo. Buenísimo. Actualmente estamos teniendo una dinámica en los salmos. Leemos un salmo al día con algunos grupos de hombres y hay unos grupos de mujeres. Excelente. Por WhatsApp. Entonces se lee el salmo y se hace algo que viene en el libro de Tim Keller de los cantos de David, creo que se llama. Y entonces se hacen algunas preguntas a los salmos. Excelente. Por ejemplo, es la primera, ¿qué atributos de Dios ves en el salmo? Excelente. Segundo, ¿dónde ves el evangelio en este salmo? Tercero, o sea, ¿cómo apunta a Cristo? Sí, exacto. Excelente. El tercero es como, ¿qué aprendiste de ti mismo y del mundo? Y creo que la cuarta pregunta es, ¿cómo puedes orar este salmo? Entonces ha sido una dinámica muy enriquecedora donde los hermanos están yendo al pasaje y están haciendo la observación como el método inductivo, ¿no? De observar bien el salmo y tratar de extraer una exégesis quizá un poco menos compleja, pero sí ha sido de mucha bendición. Pero eso es excelente, Ismael. Y eso es enseñarle a la gente a usar los salmos como el pueblo de Dios los usaba. En su adoración, en su oración, en su búsqueda por Dios. Es una herramienta. Está excelente. Sí. Algo que hemos aprendido en esta dinámica es que, o sea, en esa riqueza que hay de todos los sentimientos expresados en los salmos. O sea, lees unos salmos muy alegres, unos salmos de júbilo, pero hay unos salmos muy, muy oscuros. O sea, ayer estábamos... toda emoción y sentimiento se encuentra en los salmos. Sí, o sea, ayer estábamos leyendo el salmo, el 53, y cómo dice que
dice el necio en su corazón, no hay Dios, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Y es como de, y así como entendiendo esa maldad, pero al final dice, si tan solo como viniera la salvación de parte de Dios, o sea, si de Sion saliera salvación, y es como de, caray, o sea, a lo mejor los primeros o los lectores antes de Cristo lo leyeran con esa esperanza de que ojalá cuando venga, pero ahora yo analizaba eso y lo compartía con mis hermanos en el grupo, decía como, o sea, ahora yo veo de dónde vino esa salvación. Así yo vivo del otro lado. Sí. Entonces, ese sentimiento que a lo mejor para ellos fue como que muy de desesperación. Desesperación y buscando a ver dónde va a venir o cuándo va a venir la salvación o la ayuda. O sea, nosotros lo leemos como con mucho gozo, o sea, entendiendo. Se cumple en Cristo. Y cómo se cumple en el Señor y cómo lo entendemos. Pero también hay otros salmos donde igual, o sea, nos sentimos como... Hay un montón de salmos donde el salmista está angustiado y se siente presente que se va a morir. Pero igual, en todos esos salmos siempre gira, pero tú, o sea, en ti, Señor, voy a confiar, pero en ti está mi esperanza. No, está genial. Pues mira, este libro, La lectura eficaz de la Biblia, me enseñó a entender los salmos mejor, para usarlos mejor. Porque toda la Biblia, dice aquí, es, por ejemplo, palabras de Dios hacia el hombre. Pero los salmos son palabras del hombre hacia Dios, pero inspiradas por el Espíritu. Sí. O sea, son Biblia. Es palabra de Dios, pero... la dirección es del hombre a Dios. ¿Y por qué es importante saber eso? Porque Salmos dice cosas que a lo mejor uno diría, wow, ¿cómo puede esto estar en la Biblia? Salmo 137, Señor, estrella a sus bebés contra las piedras. O sea, un enojo de venganza, ¿verdad? Pero es porque estos habían sido llevados cautivos de su tierra a una tierra extraña y eran como esclavos en esa nación, y los que los dominaban querían que cantaran las canciones de su tierra. Pero los salmos nos enseñan a hacer lo que la Biblia dice que debemos hacer. La venganza es mía, dice el Señor. O sea, yo no voy a ir a vengarme de mis enemigos. Pero los salmos me enseñan a llevar ese sentimiento de ira y expresarla en el lugar correcto. Señor, estoy enojadísimo. Quisiera hacer tal o cual, pero Señor, en ti confío. Eso es lo que los salmos hacen. O Señor, estoy en un pozo y me estoy hundiendo y me quiero morir, pero confío en ti. O sea, los salmos se usan de esta manera. Sí, algo que a veces cometemos el error es creer que necesitamos limpiarnos para acercarnos a Dios. Pero entonces, ¿quién podría acercarse? En los salmos entendemos que nos acercamos a Dios para ser limpios. O sea, o sea, a veces queremos... buen pensamiento. Queremos no sé, el desquitarnos el enojo, la frustración o vengarnos a veces como papás, a veces con nuestros hijos o con nuestra esposa o con nuestros compañeros del trabajo, como para necesitaba desahogarme de eso y ya como que ya después irle a pedir perdón a Dios. Y no, o sea, Dios es el que aguanta todas nuestras emociones porque Él nos conoce. O sea, Él sabe lo que somos y lo que tenemos por dentro, pero a veces queremos como limpiarnos de eso como y querer decir lo que se supone que debemos decir, no lo que tenemos en el corazón. Pero no, o sea, en los salmos entendemos y vemos cómo, o sea, nosotros vamos con el corazón abierto y a expresar exactamente lo que sentimos porque él es el que nos conoce. Oye, si toda esta plática y todos estos libros que estás mencionando y este en particular es como para entender la Biblia mejor, para usarla mejor, para obedecerla mejor, ¿qué tal si, por ejemplo, esto nos motiva a que cuando nos levantemos en la mañana, temprano, está todo en silencio, en vez de llegar y acercarnos a Dios en oración con nuestras oraciones, ¿por qué no empezamos en Salmos? ¿Por qué no empezamos con la Biblia? Y llegamos a Dios con las Escrituras y nos vaya guiando el Señor en el tiempo de oración? Entonces la Biblia es para ser usada. Y todo esto, lo que estamos hablando, nos inspira, nos instruye, nos pica el interés por regresar a casa y profundizar más en las Escrituras para conocer mejor a Dios y caminar con Él.
Sí, algo que tiene el libro, digo, que no mencionamos, es que ciertamente empieza así como estamos hablando de la exégesis y la hermenéutica, o sea, pero de algo súper aplicable, ¿no? No está hablando como... No está hablando con académicos, no es un libro académico. Es para gente común como nosotros. Claro. Entonces, obviamente empieza así, pero los demás capítulos son acercamientos a diferentes géneros literarios dentro de la Biblia, porque como mencionó Ismael al principio, la Biblia fue escrito o sea, son diferentes autores con diferentes formas de escribir. Digo, estamos hablando de los Salmos, también hablamos de las epístolas como en Gálatas, pero, o sea, hay hay narraciones, los evangelios, los hechos, en el Antiguo Testamento. También están las profecías, o están también las formas más poéticas, o Apocalipsis, que es un género totalmente diferente. Exacto. Entonces, el libro es buenísimo porque tiene diferentes apreciaciones según sea el caso. O sea, creo que el de las epístolas es el único que tiene como 2 capítulos para hablar de eso, porque según Gordon Fee, que es el autor de estos capítulos, dice que muchas de las claves para entender los demás libros de la Biblia está en cómo entendemos las epístolas, ¿no? Así es. Pero el resto del libro son capítulos que se van enfocando a los diferentes tipos de géneros. Entonces, este libro es buenísimo para eso. Y bueno, para ir avanzando más, para no abusar mucho de su tiempo, porque sé que... O nosotros no abusar el de él, ¿verdad? Pero dale. No. Yo aquí, no. Pero qué bueno que lo mencionas de los géneros, porque este libro sí nos enseña a entender que, por ejemplo, la narración de la vida de Sansón, ¿verdad? Se lee y se entiende de una manera diferente a no sé, Salmo 150. Se lee y se entiende diferente a Proverbios 31, que habla de la mujer virtuosa, ¿verdad? Se entiende diferente a Apocalipsis 1, ¿sí? Que habla de Jesucristo, no sé, dando un mensaje a Juan. Entender esas diferencias nos ayuda a apreciar. Entender las leyes del Pentateuco, ¿verdad? Sí, o sea, el libro es buenísimo y la verdad es que nos lleva por por los distintos géneros literarios y es una herramienta buenísima. Voy a dejar la parte de la hermenéutica porque sé que... ¿Para otro día? No. Para más adelante porque sé que ahí nos vamos a pelear. Cierto. Porque creo que es una parte también muy importante. Nada más quiero que hablemos un poquito. De hecho, es uno de los capítulos del libro acerca de las traducciones de la Biblia. ¿Cuál es tu traducción de la Biblia preferida y por qué, Pastor David? En este momento es la NBLA. ¿Por qué? Porque se inclina a lo literal, pero con palabras entendibles. ¿Ok? Hay diferentes tipos de traducciones. Hay como literal, hay equivalente dinámico y hay parafraseo. Son como en un rango, ¿no? De izquierda Son como a derecha. Diferentes filosofías de traducir. Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Digo, creo que esto ya también se mencionó. La Biblia fue escrita en 3 idiomas diferentes. Sí. O sea, en el Antiguo Testamento en hebreo y arameo, algunas partes. Poquito. De hecho, y todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Así es. Entonces, incluso en las traducciones modernas, en idiomas modernos, idiomas que no están muertos, ¿no? Como creo que el griego Koiné, el que se escribió el Nuevo Testamento, es una lengua muerta, no hay... No se usa en la actualidad para hablar. De hecho, creo que nadie sabe cómo se escucha exactamente, ¿no? O sea, hay acercamientos, pero cómo se escuchaba no es... Mira, yo leí la Reina Valera casi toda mi vida. Honestamente, yo pienso en Reina Valera, ¿me entiendes? Si me puedo... Veréis, seréis. Ajá, o sea, hay versículos que tengo memorizados desde niñez en Reina Valera. Y o sea, cuando yo digo, mirad cómo oís. ¿Por qué? Porque lo leí en la Reina Valera. Sí. Así la conozco. Pero tengo dos
2 años leyendo la NBLA y la estoy disfrutando. De repente me encuentro con una traducción que digo, ok, no sé, pero esos ya son temas, ok. Pero me gusta mucho lo que dice mi amigo el pastor Alan Hernández de Saltillo. Él dice, mira, la mejor versión es la que lees todos los días. Sí. Y lo dice por esta razón. Dice, tenemos una ventaja hoy en día, pero también es una espada de dos filos, que es un peligro. Y a ver, Pastor Ismael, ¿qué piensas de esto? Uno de los problemas que tenemos hoy es que alguien decide leer NTV el día de hoy, mañana voy a leer NBI, el día pasado mañana voy a leer NBLA. Entonces, en mi mente no estoy memorizando nada. Sí, totalmente. Entonces, escoge la versión y lee esa todo el año. Léela por 5 años. Y si vas a cambiar de versión después, ok. Pero mi método es leer una versión. Después, cuando voy a estudiar un pasaje, lo comparo con diferentes versiones porque me arrojan luz y entendimiento sobre un versículo que a lo mejor no entiendo bien. Pero a mí me ayuda leer una versión. No por legalismo ni por encerrarme en que es la única verdadera. No, porque son traducciones. La única verdadera es la que se escribió en hebreo y la que se escribió en griego y en arameo. Pero yo no sé leer hebreo. Yo tengo que leer en español o en inglés, ¿verdad? Buenísimo. Entonces, totalmente de acuerdo contigo. Yo honestamente me gusta la NTV justamente como para revisar algunos pasajes, ¿no? Y también para enseñar, porque creo que para la gente nueva es entendible su lenguaje, pero honestamente no es la que yo uso diario. Y no puedo memorizarla. De verdad me he esforzado y no puedo memorizarla. Cierto, estoy jugando. No, y aparte sí, o sea, lo que tiene la NTV es que aplica, ¿no? Hace como una aplicación. Sí. No usa algo literal, sino que siempre está aplicando. Así es. No puedes llegar a ciertos pasajes que de repente tú ya tienes memorizados y dices, no, eso es otra cosa, ¿no? y he tenido ese choque, pero sí, para enseñar uso mucho NTV, pero para mi estudio personal también estoy en esa transición, gracias a mi amigo Ezequiel, NBLA también. ¿En serio? Sí, estamos leyendo esa. Ok. Una oración contestada ahí. No, excelente. De hecho, o sea, el libro yo sé que Gordon Fee escribió este libro en inglés, ¿no? Realmente no sé qué bueno, tú tienes tienes la versión en inglés. Nos podrías decir qué fue lo que escribió Gordon Fee, pero en la versión en español, me imagino que, no sé si son los traductores, pero comparan mucho la Reina Valera y la nueva versión internacional. Es que no existía la NTV cuando se escribió este libro. Sí, entonces la conclusión al final del libro, de ese capítulo, perdón, el autor, bueno, ya no sé si es el autor o los traductores, dicen que o recomiendan usar la Reina Valera como como una Biblia litúrgica, o sea, revelan cuáles son las deficiencias que pudiese tener una versión como la Reina Valera, como litúrgica, como por la que todo el mundo entiende, por esas razones que ustedes dan. Yo también crecí con la Reina Valera toda la vida, entonces también pienso en Reina Valera. Y ellos dicen, el autor dice que la Reina Valera puede usarse como en la reunión porque es la que todo el mundo usa, pero recomienda la nueva versión internacional para estudio. Y lo dicen por qué, ¿no? O sea, y ciertamente es algo que yo no había contemplado cuando leía este libro. Porque yo también decía, me gustan más las versiones que son más literal, porque no hacen una interpretación del pasaje. Pero algo que dice Gordon Fee que me abrió el mundo hacia otro apartado que no había visto, es que quizás en griego no era ambiguo. O sea, cuando lo traducen literal a español, bueno, es que también hay existen estas 2 o 3 filosofías en la traducción en la que van palabra por palabra, ¿no? Pero y existe la otra filosofía que traduce frase por frase o idea por idea. Exacto. O sea, cómo se lee en griego o en hebreo o en arameo y cómo lo diríamos nosotros en un lenguaje actual. Entonces, pero ambas filosofías tienen una mezcla, no son todas literales. Porque en una traducción con lenguas modernas no se puede tampoco.
y también se necesita, las que traducen idea por idea, frase por frase, necesitan llevar un orden según el texto original. Sí. Entonces no hay una pura, o sea, son mezclas de las dos y ya es criterio de los traductores. Sí. De hecho, me gustó como dice Gordon Fee. Bueno, quiero que sepan que cuando, incluso en los eruditos, hay como muchos tipos de interpretaciones. Incluso los eruditos, él siendo un erudito, Sí. adivinan. O sea, cuando hay 40 posibles interpretaciones, o sea, es como que tienen que escoger una, pues. Sí. O sea, no es como que les queda tan claro. O sea, no es una ciencia tan exacta como algunos pudiésemos entender. Bueno, el caso es de que lo que dice Gordon Fee acerca de las traducciones que son un poquito más, que traducen por ideas, es que quizá lo que hacen es porque en el texto original no era ambiguo. Ajá. Cuando nosotros traducimos del texto original al español suena ambiguo. Ajá. Pero en el texto, en el sentido original, era más preciso. Entonces, las traducciones que utilizan esta filosofía de traducir por ideas resultan más efectivas o más fieles al texto cuando le quitan esa ambigüedad que sonaría en español o en inglés, según sea el caso. Pero es algo que yo no había contemplado y dije, wow, o sea, es cierto. Muy bien dicho, Ezequiel. Creo que es importante un par de cosas. Que la gente entienda que hay más o menos en un rango 3 posturas de traducción. La primera es literal, palabra por palabra. Eso es Reina Valera, la Biblia de las Américas, etc. Equivalente dinámico, NBI y NTV, más o menos. Después la otra es parafraseo, sería Dios habla hoy y como ese tipo de traducciones. Entonces, esas son las 3 diferentes posturas. Y quiero decir otra cosa más acerca de las traducciones para todos los que crecimos con las traducciones más antiguas. La gente piensa que las más modernas están más diluidas y que son como si fueran inferiores a la palabra de Dios de hace tiempo. No es cierto. ¿Sabes por qué no es cierto? Voy a decir por qué. La Reina Valera, por ejemplo, se tradujo en el siglo XVI. ¿Ok? Bien. En el siglo XVI, ¿sí? Valera y estas personas tenían acceso, escucha bien lo que voy a decir, acceso a manuscritos más recientes a su tiempo. Desde el siglo XVI al siglo XXI en el cual vivimos, se han hecho descubrimientos más antiguos. ¿Qué quiere decir eso? Las traducciones más modernas como NBI y NTV usan manuscritos más antiguos y más fidedignos de la Biblia. O sea... Y más cantidad, ¿no? Y más cantidad. Entonces, el que la NBI o la NTV sea inferior porque no es más antigua la versión es falso. Yeah. En ocasiones es una traducción más entendible y más fidedigna. No es inferior, ¿ok? Entonces, porque si hay gente que no, tiene que ser la antigua. No, tiene que ser la que practicas y obedeces. Gente invierte toda su vida para entender esas palabras y traducirlas a nuestro idioma. Y son confiables, ¿ok? La diferencia está en sus posturas. Por ejemplo, Dios habla hoy es muy... no quiero decir diluida, perdón por decirlo. Es muy como al alcance de una persona muy joven. Pero realmente yo sí me inclinaría a animar a que la gente lea una NTV o NBI, ¿verdad? O NBLA, que es una versión literal, pero en palabras modernas. Sí. Se me hace una joya esa versión por esa razón. Qué importante entender esto, las traducciones y conocerlo para sostener y seguir creyendo en la inerrancia de la Biblia, ¿no? Oh, sí. ¿Sabes lo increíble de eso? Sí, perdón, sí. Porque creo que es algo que es muy atacado. Sí. Y cuando entiendes este tema de las traducciones, te das cuenta que realmente la palabra de Dios es lo que dice ser. Así es. Mira, esto sería un tema para otro día, pero solo quiero aventar 2 o 3 datos. ¿Sabes cuántos manuscritos antiguos tenemos de Aristóteles en el mundo? 60. Sí.
¿Sabes cuántos manuscritos antiguos tenemos del Nuevo Testamento? Más de 5,000. Porciones, Wow. más de 20,000. Yeah. ¿Qué significa eso? El Nuevo Testamento, como libro, comparado con otras obras literarias en el mundo, no hay igual. Es el más fidedigno, más comprobado, más antiguo. Y la gente dice, pero ¿cómo sabes? ¿Verdad? Uf, es toda una ciencia y gente invierte toda su vida haciendo esto. Ujú. Pero, por ejemplo, hay gente que quizá dice, oye, pero si no tenemos el original que Pablo escribió, o que escribió Oseas o Joel, ¿cómo sabemos que es verdad? Que no los tenemos, ¿no? Que no los tenemos. No los tenemos. Porque lo que tenemos son copias de copias, de copias, de copias, de copias, de copias, traducidas a nuestro idioma. Entonces, ¿cómo sabemos que es fidedigno? Bueno, muy buena pregunta. La Biblia tiene toda una ciencia. Entonces, cuando la Biblia se traduce a otro idioma y después en ese idioma se hacen copias, después de 100, 200 años, esas copias se echan a perder y se hacen copias nuevas. Pero lo bello de esta ciencia es que, por ejemplo, vamos a suponer que se ha hecho un descubrimiento de un manuscrito de la Biblia en una cueva en Irak, en un cierto idioma, y lo comparas con una Biblia en otro idioma que se encontró de otro siglo, de hace 800 años o 1200 años, en otro monasterio, en otro país, y palabra por palabra, los dos manuscritos en dos diferentes idiomas están iguales. Wow. Sí, las únicas diferencias a veces una coma por aquí, un acento por allá, Sí. pero la Biblia está preservada y se ha comprobado de forma científica, y no hay tiempo para discutir esto en este momento, pero tú puedes leer la NBI o la NTV o la NBLA o la Reina Valera con confianza, sabiendo que hay gente que derramó sangre y hay gente que ha invertido toda su vida en asegurarte de que esto llegue a tus manos de una forma fidedigna. Wow. No sé. Sí, de hecho, como negar la historia de la Biblia, o sea, nos haría negar la historia de todo el mundo antiguo, ¿no? Así o sea, es. porque es más comprobable la historia del Nuevo Testamento Sí. que la historia de Aristóteles o de los De hecho, es filósofos innegable. griegos. Ajá. Históricamente hablando, aún por gente que no es creyente, que no cree en Dios, no se discute la existencia de Jesucristo, Yeah. ni el Nuevo Testamento, ni la Biblia. Eso es un hecho, ¿cuál es la palabra? Un hecho Innegable. innegable, ¿verdad? Que si quieres creer en Él y confiar en Él para tu salvación, pues eso es creer el mensaje que dice, pero la literatura en sí es fidedigna. Sí. Sí. No sé, ya nos fuimos por mucho, ¿no? Pero No. Es que estamos hablando de lo mismo, sí. Ajá, escoge tu versión y léela todos los días. Pero no Buenísimo. tienes que aferrarte a Reina Valera nomás porque suena más poético. A mí me gusta porque crecí con ella. Pero reconozco el valor, ¿verdad? De una versión más entendible, ¿verdad? Como NBLA o NTV. Está bien, escoge tu versión y léela, pero entiéndela. Sí, de hecho, igual, yo empecé a leer la Nueva Biblia de las Américas y es la versión que uso, o sea, Sí. es mi versión de cabecera, ¿no? Y Una cosa más, perdón. sí, Lee una versión, pero cuando encuentras un versículo que no entiendes, compáralo con otras versiones y te van a arrojar luz. Y así de sencillo. sí, de hecho, algo que o sea, que hago, sobre todo cuando vamos a estudiar, cuando vamos a explicar o vamos a enseñar o vamos a predicar, Ajá. es leer el texto en diferentes versiones. Eso. O sea, leo el texto, digo, el pasaje que me toca enseñar o predicar, y lo leo en todas las versiones que pueda, porque obviamente si lo pudiera leer en griego, lo leería en griego, ¿no? O en hebreo, o en arameo, pero no puedo. Por eso tenemos muchas traducciones o muchas Así es. en el idioma. Y algo que resulta muy útil es encontrar esas diferencias, porque hay palabras que, aunque en la NBI dice esta palabra, Ajá. en la NTV lo dice de esta manera, en la Reina Valera lo dice de esta manera. Ajá. Entonces, cuando notas que hay palabras diferentes en las diferentes traducciones, quiere decir que la explicación de esa palabra en el idioma original es más amplia que el idioma al que nosotros lo Así estamos es. recibiendo. Entonces eso te ayuda a entender
a mayor profundidad cuál es el sentido del texto, porque ciertamente los traductores se tienen que inclinar por una. Por ejemplo, en Juan, donde Jesús dice que vendrá un consolador, ¿verdad? La NTV creo que dice abogado defensor. ¿Cuál es la verdad? Las dos son la verdad. Exacto. Pero son diferentes maneras de expresar en español lo que significa ese aspecto del Espíritu Santo. Es consolador, pero es nuestro abogado defensor. Exactamente lo que estás diciendo. Son dos palabras, pero arrojan luz sobre el significado de quién es el Espíritu Santo. Ok. Bueno, ya para ir terminando. Ya los miré así con cara de cansados. No, estamos bien, pero... Quería dejar la parte de la hermenéutica, ¿no? O sea, ya hablamos de la exégesis. Bueno, hablamos un poquito de las traducciones de la Biblia, de cuál usar. Ya nos dieron sus preferencias, ¿no? O lo que usan para la iglesia. Y hablamos de la exégesis, lo que significa entender el significado original del texto. Ahora hablando de la hermenéutica, la interpretación. ¿Cómo llegamos a una correcta hermenéutica cuando vemos en la actualidad que un texto para muchas personas significa cosas incluso muy diferentes? O sea, ¿cómo encontramos la interpretación correcta? ¿O existe eso? ¿Quién me quiere? A ver, Pastor Ismael, ¿qué piensas? Oh, wow. Creo que hace rato mencionaba de serle fiel al texto, ¿no? Así es. La Biblia no dice lo que yo quiero decir, ni lo que yo pienso. La Biblia es Dios revelándose a nosotros. Yo creo que podemos tener diferentes interpretaciones, pero Ezequiel decía algo. La Biblia, estudiarla, conlleva tiempo y esfuerzo. ¿Sí? O sea, obviamente sabemos que el Espíritu Santo nos ayuda, pero hay una parte en la que nosotros tenemos que cooperar en esto. Y creo que podemos respetar las ideas que otra persona tenga, pero en un compromiso personal es serle fiel a las Escrituras. Así es. Y estudiarlas de la manera en la que hemos estado hablando ahorita, ¿no? La manera correcta, acercarnos al texto con humildad y con el deseo de conocer al Señor. Bien dicho, con humildad y con el deseo de conocer al Señor. Y tu pregunta creo que tenía que ver con, bueno, ¿qué pasa cuando hay diferentes interpretaciones, no? Sí. Si con humildad y un deseo de conocer a Dios me acerco, puedo reconocer que la Biblia sí tiene un significado. De que yo lo entienda o no lo entienda es otra cosa. Entonces, hacemos exégesis para tratar de entender el significado, para poder aplicarlo. No es nada más para inflar la cabeza con significado, es para vivirla. Entonces, ¿qué hago cuando no entiendo el significado? Me esfuerzo por entender el significado. Busco, estudio, leo. Sí. Pero hay ciertas herramientas o tips que podemos aprender. Sí. Por ejemplo, el significado no puede contradecir algo que enseñe la Biblia en otra parte. Para empezar. ¿Sí? Tiene que haber consenso en la palabra. Por ejemplo, hay ciertos versículos que no vamos a entender porque son versículos aislados, como en 1 Corintios donde Pablo hace referencia al bautismo por los muertos. Sí. Nadie sabe a qué se refería Pablo y nadie puede hacer una doctrina de un concepto aislado. Exacto. Ahí está. Hay toda una secta que se construye con ese significado, pero ese versículo... Pablo es como entender 1 Corintios es entender que es una conversación y solo estamos escuchando la respuesta, pero no las preguntas. Sí. Es como escuchar a alguien hablar por teléfono, ¿no? Exacto. Y yo no puedo inferir por lo que estoy escuchando que yo sé lo que la otra persona dijo. Puedo armar un argumento, pero sería inútil tratar de hablar de ese concepto porque no vamos a entender qué estaba diciendo Pablo. Pero el punto de 1 Corintios 15 es hablar de la resurrección de Jesucristo. Ese es el enfoque del capítulo. Y de repente nos centramos en esa arenita, ¿no? Que está ahí. Nos centramos. Vemos todos. Exactamente. Sí. Entonces, quizá es, número uno, trato de entender la verdad, pero no voy a hacer que esto signifique algo que el resto de la Biblia niega. Sí.
Y también tengo que a veces hacerme para atrás y decir, a ver, ¿de qué está hablando el pasaje? Voy a enfocarme en eso. Está hablando de la resurrección y está usando ejemplos para hablar de la resurrección. Y como ese hay muchos ejemplos, ¿no? Sí. Sí, yo me refería más que nada. ¿A qué te referías? Sí. Pero aplicado más al cómo lo entendemos para nosotros hoy. O sea, creo que ya nos quedó claro cómo hablamos de la exégesis o el significado del texto hacia ellos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que Pablo les quería decir a los corintios cuando les hablaba de la resurrección de los muertos? Es algo que, entendemos nuestra limitación de no sabemos hasta cierto punto y con humildad podemos reconocer que no sabemos y no vamos a hacer una doctrina, no vamos a ser dogmáticos de decir, porque, bueno, también creo que hay libertad para decir, yo creo que significa esto. Lo que no hay libertad es imponer lo que yo creo a otras personas, o sea, enseñarlo así. Sí. Pero me refería más que nada a cómo lo entendemos para nosotros hoy. O sea, cuando hay diferentes, podemos decir que hay textos que son, podemos entender cuál es el significado para la audiencia original. Por ejemplo, en 1 Corintios 14, cuando Pablo le habla a los corintios acerca de los dones de la iglesia, ¿no? Creo que tanto la postura más continuista o cesacionista entiende que para los corintios había una manifestación de dones espirituales que Pablo está tratando de regular y ordenar. Exacto. A todos. Todos estamos de acuerdo en eso. Al más cesacionista de los cesacionistas, no mencionar a nadie, pero les queda claro eso, y al más continuista le va a quedar claro. Pero hay una aplicación. ¿Qué significa eso para nosotros? O sea, porque hay diferentes... Digo, no queriendo hablar de 1 Corintios 14, si no quieren hablar de eso. Pero vemos en la realidad que para algunos el significado hacia la audiencia original está claro. Pero lo que significa para nosotros, hay diferentes aplicaciones o diferentes interpretaciones. ¿Eso qué nos quiere decir a nosotros? ¿Por qué existe eso? O sea, si nos queda claro lo que significó para ellos, ¿por qué creen que lo que significa para nosotros hay tanta variedad de opiniones? Creo que en su principio tiene que ver con el deseo de acomodar la palabra a nuestra experiencia. Y creo que lo que decía el pastor Ismael hace un principio es que hace unos momentos tenía que ver con esas partes incómodas, incluso con la Biblia. Entonces, si a todos nos queda claro, tanto cesacionistas como no cesacionistas, lo que significa 1 Corintios 12 y 14, de poner orden, 13, en cuanto al manejo de los dones en la iglesia, está claro. Entonces, ¿cómo lo aplicamos al día de hoy? Creo que el problema no es cómo lo aplico, el problema es si lo quiero aplicar o no. Es un asunto de obediencia, es un asunto de ¿lo creo o no lo creo? Entonces, creo que en algunos pasajes ese es el problema, no en todos. Yo no creo que esto es para hoy, entonces yo lo creo como un concepto histórico o lo creo como, no sé, como debe ser el comportamiento cristiano ante situaciones de desorden y lo acomodo de esa manera, pero en realidad tiene que ver con si entendemos, esa es la parte más difícil, Sí. Entender lo que significaba en aquel entonces. Sí. Porque una vez que yo entiendo lo que significaba en aquel entonces, ya es más fácil aplicarlo al día de hoy, a diferentes situaciones. Sí, creo que una de las cosas, creo que ya lo mencionaste al principio y lo menciona Gordon Fee, un texto nunca va a significar algo para hoy lo que no significó para la audiencia original. O sea, o lo que nunca ha significado no va a significar ahora. Por ejemplo, cuando Jesús dice, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Si tu mano te hace pecar, córtala. No quiero pisar callos aquí, pero a ver, ¿Jesús estaba iniciando un ministerio de sacaojos o de cortabrazos? La audiencia original, los discípulos que estaban caminando con Jesús, creían, y no estoy minimizando la palabra, el poder de la palabra está en entender lo que significaba en aquel entonces. Sí.
¿Qué quería decir con esa frase Jesús? Si cometes lujuria, ¿te vas a sacar el ojo de verdad? Sí, es mejor entrar al cielo sin una mano que ir al infierno con las dos. Eso queda claro. Pero él no estaba diciendo saca tu ojo. Él estaba diciendo toma las medidas necesarias para huir de eso, para evitar eso. O sea, si tienes que renunciar a tu trabajo porque estás en una situación de tentación, eso es hermenéutica, ¿eh? Y ser Entender. radical en eso. Jesús estaba diciendo, sé un loco radical y haz lo que tengas que hacer para evitar caer. Eso es lo que estaba diciendo. Pero si nosotros, así empiezan las sectas. Estaba diciendo corta el brazo, estaba diciendo toma la serpiente, o estaba diciendo bautiza a los muertos. No estaba diciendo eso. Estaba diciendo sé severo, sé radical, sé tajante contigo mismo. Huye, pon parámetros, no sé, ¿me entiendes? Sí, creo que de hecho, los autores describen la hermenéutica así como el segundo paso. O sea, el primer paso es la exégesis. Así es. Es decir, entender el significado a la audiencia original y va a limitar mucho nuestra hermenéutica, nuestra interpretación de un texto. Así es. Si entendemos lo que significó para ellos, ¿no? Así es. Otra cosa que menciona el libro es que podemos limitar mucho lo que significó para la audiencia original. Lo que puede significar para nosotros es entender circunstancias que Pablo nunca vivió. Sí, a lo mejor este no es un ejemplo exacto, pero es como una aplicación extendida a un contexto distinto al original. Sí. Por ejemplo, no sé, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está hablando de escasez y abundancia económica, pero significa que no puedo aplicar ese principio a yo puedo servir a Cristo en salud y en enfermedad. No, yo creo que sí podemos extender la aplicación sabiendo que significa que está hablando de la economía, pero el principio detrás de eso, ¿sí? El principio detrás de eso es entender que poco o mucho puedo seguir confiando en Cristo. Ya. Sí, una vez estábamos hablando ahí menciono mucho el grupo porque es lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Okay. Estamos estudiando la Biblia y yo les mencionaba cómo porque estábamos hablando de predicación expositiva y la definición es más sencilla, es cuando el énfasis del texto es el énfasis de la predicación. Entonces el objetivo es entender el énfasis, o sea, cuál es lo que el autor quería decir en esa porción, ¿no? Ajá. Pero mencionábamos algunos textos en los que el énfasis a lo mejor no es el texto que más famoso. Por ejemplo, mencionamos la narración en Marcos 8 cuando la multiplicación del alimento. Uh-huh. O sea, es un texto muy famoso, ¿no? Pero cuando estamos analizando el texto, caemos en cuenta del el énfasis de cómo Jesús está tratando de enseñar a los discípulos que ellos no pueden satisfacer la necesidad de todos. O sea, que tienen o sea, él les está demostrando su incapacidad y les está diciendo que solamente en Jesús, solamente Él puede satisfacer el hambre de todos. Entonces, pero yo los miré. No quiero decir a quién miré cuando me miró así con cara de... Pero es que hay muchos textos o ahí que se pueden usar para enseñar otras cosas. O sea, no necesariamente. Yo decía... Es cierto, o sea, el énfasis es ese, pero no significa que no podamos utilizar otros textos para decir otra enseñanza. Pero, y ahora que leí el libro, le entendí eso, de las aplicaciones extendidas. Ajá. O sea, no significa que no podamos decir que, el énfasis del texto es este, pero no significa que no podamos aprender otras cosas. Sí. Lo que no podemos hacer es que el texto diga algo que no apoya el énfasis. Y que se contradice con el resto de la Biblia. Ajá. Estoy en terreno seguro si estoy enseñando algo que el resto de la escritura enseña. Eso es terreno seguro. Pero hacer exégesis es como poner parámetros. Estamos en terreno seguro dentro de este espacio.
¿verdad? Puede haber diferentes ángulos de interpretación o entendimiento, pero este es terreno seguro, ¿verdad? Buenísimo. Yo creo que respondiendo también a tu pregunta, de por qué sucede esto de que hay diferentes formas de interpretar y de aplicar, ya para ir terminando, es porque también venimos a la Biblia con ideas preconcebidas. Así es. Y eso no nos permite llegar realmente a lo que la Biblia está enseñando, sino que queremos acomodarlo, como decía David, a lo que nosotros queremos que diga y que suene, ¿no? Entonces, realmente creo que herramientas como este libro nos ayudan y nos enseñan a que debemos depurar estas ideas y que debemos ir con humildad a las escrituras y dejar que el Señor nos muestre, ¿no? Bien dicho. Creo que fue una frase de San Agustín que decía: en lo fundamental, unidad, y en lo secundario, amor, ¿no? O sea, porque hay cosas que son fundamentales, como el fundamentalismo, ¿no? O sea, el nacimiento virginal de Cristo, la deidad de Cristo, la Trinidad, que son cosas que no deberíamos de discutir, se supone, porque están totalmente reveladas en las escrituras, pero hay cosas muy secundarias, ¿no? Sí. Que ahí debemos de tener cierta amor, ¿no? Apertura, ¿no? A los que creen, me encanta eso, ¿no? Yo tengo amigos que creen muy diferente a mí en algunas áreas, inclusive yo y Ezequiel tenemos puntos muy distintos, ¿no? Esto, pero no significa que podamos tener unidad y amor en esto, ¿no? Siempre y cuando las cosas fundamentales de la escritura no estén en negociación, ¿no? Unidad, no uniformidad. O sea, no todos vamos a hacer todo exactamente igual como robots, pero estamos unidos, un Dios, un solo Cristo, ¿verdad? Amén. Una palabra. Y sí, concuerdo con todo lo que dices, Ismael, y realmente estudiar la Biblia es un regalo y es algo que Dios nos ha dejado para poder conocerlo a Él mejor y servirle mejor. Y estas herramientas son solamente una ayuda para ese fin. Así que esperemos que esto ayude en Excelente. algo. Bueno, pues llegamos al final del episodio. Les agradezco mucho su tiempo. Gracias por venir. Gracias por su disposición. La verdad es que aprendo mucho. Yo creo que esto salió mucho mejor de lo que esperaba. Gracias a los dos. Por último, palabras finales acerca del libro. Pastor David, ¿lo recomiendas? O algo que te hayas quedado del libro que quisieras que los demás supieran acerca del libro. Sí lo recomiendo, siempre y cuando eso te lleve a leer la Biblia y a estudiarla. No lo recomiendo si solamente te vas a fascinar con el libro no, lo recomiendo si eso te va a empujar a buscar a Cristo y leer la Biblia. Y aspectos que quiero reenfatizar, ya los mencionamos. Exégesis. Las palabras pueden sonar complicadas, pero simplemente aprender a hacer preguntas cuando yo lea la Biblia para tratar de entender un poco mejor lo que significa. Lo que significó para entender cómo aplicarlo a mi vida. Y dos, sí entender que hay diferentes géneros de la Biblia y nos ayuda a entender las diferencias para entender que Dios se ha revelado a través de estos diferentes géneros. Ok, excelente. Isma, digo, aún no leo yo todo el libro. Sí, pero que te interesó o lo muchísimo. Es mi próxima lectura. Excelente. Excelente. Bueno, gracias, pues Ezequiel. Muchas gracias. Gracias por venir. Pues fue todo. El libro es La lectura eficaz de la Biblia. Los autores son Gordon Fee y Douglas Stewart. Es de Editorial Vida en español. En español es la Editorial Vida, así que se los recomiendo. Está buenísimo. Y pues nada, esto es el final del episodio. Les recuerdo, este es Camino Podcast. Nos pueden seguir en Instagram, en Facebook. El episodio, yo sé que ya lo estás escuchando, pero si quieres buscarlo en otras plataformas o quieres compartirlo en otras plataformas, estamos en varias. Estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, estamos en Podbean. Subimos los episodios a YouTube, el puro audio. Todavía no estamos en la producción de video, pero bueno, más adelante vamos a ver eso. Por favor, síguenos. También estamos te recomiendo la librería si quieres. Estamos en Mexicali. Si quieres venir a
a darte una vuelta y ver los libros que tenemos. La verdad es que tenemos libros muy buenos y muy, muy recomendados. Ahorita ya el pastor David ya vio algunos y ya los recomendó. Entonces, pues nada, esto, síguenos por favor también en las redes sociales de la librería, Camino Librería en Spotify. No, perdón, Camino Librería en Instagram y en Facebook. Entonces, pues nada, una vez más, muchas gracias por venir aquí al podcast y gracias a todos los que escucharon. Pues es nada, todo. Digo, Gracias. es todo. Bye. Bye. Bye.